Nosotros venimos de trabajar para desarrollar energía sostenible para la industria, para el autoconsumo de la industria, también para los grandes operadores, y nos parecía que faltaba un producto en este momento para ayudar en esa transición energética que requerimos para la ciudadanía, ¿no? Que posibilitase, que apoyase en el consumo de energía verde, limpia, 100% energía local, para esa ciudadanía y a unos precios y a unos costes competitivos, ¿no? Creemos que también es necesaria en esa transición involucrar también a los consumidores, a los ciudadanos, ¿no? Es necesario el trabajo conjunto para sacar este logro adelante. Nosotros hemos constituido conjuntamente con el EVE una promotora que lo que pretende es impulsar en los distintos municipios, en las distintas comarcas, este tipo de actuaciones, ¿no? ¿Por qué está involucrado el Gobierno vasco? Porque requiere, está dentro de su agenda este impulso, y nosotros también requerimos canalizar esas ayudas que existen para este tipo de actuaciones, al igual que Diputación y la Administración más activa, que creemos más importante en este proyecto, es la administración local, la administración más cercana al ciudadano, esa administración que debe involucrarse de alguna forma, tanto en la búsqueda de suelos favorables para este tipo de actuación fotovoltaica, como también a la selección de esos usuarios, de esos consumidores, ¿no?, que formarán parte de esta cooperativa, porque la novedad también de este sistema es que hemos establecido un modelo cooperativo para el desarrollo del mismo. En función de la tipología de suelo y en función también de la ubicación, no es lo mismo un proyecto en el sur de Álava que un proyecto aquí, en las pendientes y en los valles guipuzcoanos más cerrados, ¿no? El grado de radiación es diferente, pero un proyecto tipo podría tener 1 hectárea de superficie, y en esa hectárea de superficie podríamos suministrar en torno a 1 megavatio de potencia. Ese megavatio de potencia podría alimentar el consumo de en torno a 300 familias si estamos más al norte, más en la zona guipuzcoana, y más cerca de las 500 si estamos en el sur de Álava, ¿no?